¿Puede un solo ataque cambiar el equilibrio de poder entre Rusia y Occidente? En el pequeño puerto de Ochakov, la inteligencia británica sufrió su mayor derrota en más de 4 años. 5 agentes de la MI6 murieron tras un ataque devastador con misiles hipersónicos rusos. Lo que parecía una operación secreta terminó en una catástrofe sin precedentes para la OTAN. ¿El objetivo? Nada menos que secuestrar al presidente Vladimir Putin durante un viaje al extranjero. Esta audaz misión, planificada en las sombras por los mejores especialistas británicos, buscaba un golpe de efecto capaz de sacudir el tablero geopolítico mundial. Sin embargo, Moscú se adelantó, detectó el plan y lanzó un ataque preventivo fulminante. La respuesta rusa sorprendió no solo a Londres, sino a todo Occidente. Fue la primera vez que Rusia utilizó su más avanzada tecnología militar para anular una operación encubierta antes de que siquiera comenzara. El gobierno británico quedó en shock, perdiendo de una sola vez a 5 de sus agentes más experimentados. Una tragedia para los servicios de inteligencia y una advertencia clara para quienes subestimen la capacidad de reacción rusa. Detrás de este golpe se esconde un riesgo aún mayor. Si Occidente ignora el alcance de la nueva estrategia de Moscú, podría perder su ventaja informativa, su reputación y cientos de millones de euros en operaciones que ya no están seguras en territorio hostil. El equilibrio de poder global, la seguridad nacional y la credibilidad internacional están ahora en juego. Antes de analizar cómo Rusia logró anticiparse y destruir el núcleo de la operación británica, descubramos cómo se gestó este plan de alto riesgo y quiénes fueron sus protagonistas. Para entender el verdadero alcance de esta derrota, primero debemos conocer cómo nació la misión secreta que terminó en tragedia. ¿Por qué Ochakov y no otro lugar? Descubramos el contexto oculto tras este puerto casi olvidado del Mar Negro. Desde el año 2014, Ochakov ha ocupado un papel estratégico en la región. Tras la crisis de Ucrania, la mirada de los servicios de inteligencia occidentales se posó sobre este pequeño puerto. Su ubicación permite controlar las rutas marítimas, supervisar el tráfico naval y lanzar operaciones encubiertas con facilidad contra intereses rusos. No es casualidad. Ochakov es la puerta de entrada al Mar Negro, un punto de acceso vital que conecta el sur de Ucrania con aguas profundas y rutas comerciales clave. La inteligencia británica, específicamente el MI6, eligió Ochakov como base de operaciones, pero lo hizo bajo una fachada humanitaria. Oficialmente, la presencia de sus agentes era para apoyar labores civiles y brindar ayuda internacional, pero en realidad, detrás de oficinas discretas en el centro de la ciudad, se gestaban planes de sabotaje y operaciones de alto riesgo. Lo más inquietante es que la idea de secuestrar o eliminar a líderes mundiales ya no es solo guión de películas de espionaje. El precedente existe. La captura fallida del presidente venezolano Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses abrió debates globales sobre hasta dónde están dispuestos a llegar los servicios secretos. Más recientemente, algunos expertos y funcionarios occidentales han mencionado abiertamente que figuras como Volodymyr Zelensky o el propio Putin podrían ser objetivos de este tipo de operaciones. Nada de esto es secreto para el círculo de poder británico. El ministro de Defensa del Reino Unido, John Healey, sorprendió al mundo al declarar públicamente que, si se presentara la ocasión, optaría por secuestrar a Putin. No fue una conversación privada, ni un comentario fuera de contexto. Fue un mensaje directo, casi un desafío abierto, de una potencia nuclear de la OTAN. Este discurso no vino solo. Londres decidió destinar 200 millones de euros para reforzar su presencia militar y logística en Ucrania. Aunque una parte se justificó como apoyo a infraestructuras y formación, informes internos revelan que una fracción considerable de ese dinero fue asignada a la preparación de operativos encubiertos, incluyendo, por supuesto, la elaboración de un plan para capturar al presidente ruso. El riesgo es claro. No entender la lógica geoestratégica que mueve estos tableros puede dejar a cualquier país indefenso ante ataques sorpresa, sabotajes o incidentes que desencadenen crisis de gran escala.
En la era moderna, la información, la tecnología militar y la audacia estratégica deciden el destino de naciones enteras. Ahora, adentrémonos en el núcleo del conflicto. ¿Cómo fueron desenmascarados y aniquilados los agentes británicos en Ochakov? Prepárate, porque lo que ocurrió en ese puerto no solo cambió el curso de una operación secreta, sino también la balanza de poder en el Mar Negro. ¿Cómo fue posible que la inteligencia rusa se anticipara a uno de los servicios secretos más experimentados del planeta? La respuesta es tan sorprendente como brutal. Desde su llegada a Ochakov, cada paso de los agentes británicos fue minuciosamente rastreado por el GRU y los servicios de inteligencia rusos, quienes no dejaron detalles sin vigilar. Mientras la MI6 creía tener el control, los rusos descubrieron la ubicación precisa del cuartel invisible que los británicos habían instalado en una discreta zona portuaria. El centro de operaciones, disfrazado entre edificios anodinos, era mucho más visible de lo que sus ocupantes imaginaban para los ojos entrenados de Moscú. Pero el verdadero punto de inflexión ocurrió cuando la inteligencia rusa interceptó comunicaciones codificadas entre los agentes de MI6. Los mensajes, aunque camuflados en lenguaje técnico, revelaban de manera inequívoca que se planeaba un secuestro de alto nivel. El objetivo era nada menos que Vladimir Putin durante una visita al extranjero. Para el alto mando ruso, este fue el último aviso. Acumulando resentimientos por atentados y provocaciones recientes, y cansados de jugar a la defensiva, tomaron una decisión radical. No esperarían a que las amenazas se materializaran. Por primera vez, Moscú optó por una respuesta preventiva que dejaría una huella indeleble en la historia de la guerra encubierta. Así nació la Operación Kinjal. En una acción relámpago, 2 misiles hipersónicos Kinjal fueron lanzados desde aviones MiG-31K. En menos de 10 minutos, cruzaron el cielo a velocidades imposibles para cualquier defensa occidental, impactando directamente en el escondite británico de Ochakov. La devastación fue total. El cuartel secreto quedó reducido a escombros, y los 5 agentes de élite de la inteligencia británica murieron al instante, sin siquiera tener tiempo de reaccionar. Para los servicios de inteligencia occidentales, este fue un golpe demoledor. No solo una pérdida humana, sino una humillación estratégica. El fracaso británico demostró que incluso los mejores pueden ser vulnerables cuando subestiman la tecnología y la determinación de su adversario. La operación, ejecutada con una precisión casi quirúrgica, evidenció que la era de impunidad para las misiones occidentales ha terminado en el flanco oriental de Europa. Ahora, la pregunta no es solo cómo pudo ocurrir este desenlace, sino qué consecuencias tendrá para el equilibrio global y el futuro de la guerra secreta. ¿Acaso este ataque marca el inicio de una nueva era donde los límites entre operaciones encubiertas y acciones militares directas se desdibujan? Descubre cómo este cambio redefine la política internacional y las reglas del juego. ¿Qué sucede cuando la impunidad se termina y la iniciativa cambia de manos? El mundo fue testigo de un giro inesperado. La respuesta de Rusia al intento de secuestro de su presidente no solo fue rápida y letal, sino que marcó el inicio de una nueva fase estratégica en Europa Oriental. El primer ministro británico, Keir Starmer, reaccionó con furia ante la pérdida de sus 5 mejores agentes de inteligencia. Estos oficiales no solo representaban años de preparación y experiencia, sino que eran el pilar operativo de una misión en la que Londres había invertido meses de planificación y cientos de millones de euros públicos. El fracaso es devastador. Toda la red británica en Ucrania queda fragmentada, y la ostentosa inversión de más de 200 millones de euros en apoyo militar y en operaciones encubiertas queda en entredicho. Sin sus coordinadores sobre el terreno, la capacidad de Reino Unido para influir y ejecutar acciones en la región se desvanece drásticamente. Pero el mensaje ruso es aún más contundente. Sabemos dónde están y podemos alcanzarlos en cualquier momento. El uso de misiles hipersónicos Kinjal no es solo una demostración de fuerza, es una advertencia para todo Occidente. Moscú ya no espera el próximo movimiento enemigo.
ahora toma la iniciativa y actúa preventivamente. Esto rompe con décadas de operaciones encubiertas occidentales en el flanco oriental, donde la OTAN y sus aliados operaban bajo la premisa de la impunidad. Ahora, cualquier error de cálculo puede tener consecuencias letales e inmediatas. La lección es clara. La era de las respuestas reactivas ha terminado, y nadie puede sentirse seguro, ni siquiera en las supuestas zonas grises. Para la OTAN, la señal es inequívoca. Subestimar el poderío hipersónico ruso puede tener un costo irreversible. El ataque a los agentes británicos no es un hecho aislado, sino parte de una cadena de operaciones preventivas que comenzó con la defensa de la propia residencia de Putin y que deja claro que Moscú no dudará en neutralizar cualquier amenaza antes de que se concrete. El equilibrio militar y diplomático en Europa Oriental pende ahora de un hilo. Si Londres, con toda su tecnología y recursos, ha sufrido un golpe tan duro, ¿quién puede considerarse a salvo? La posibilidad de una escalada está más cerca que nunca, y basta un solo paso en falso para desencadenar una reacción en cadena de consecuencias impredecibles. Pero, ¿qué enseñanzas puede extraer el mundo de este episodio? ¿Qué deben reconsiderar gobiernos, ejércitos y ciudadanos cuando la nueva realidad geopolítica se impone con tanta contundencia? ¿Está realmente Occidente preparado para enfrentar una nueva era de guerra tecnológica? Los recientes acontecimientos en Ochakov no solo son un golpe a la inteligencia británica, sino una advertencia para todo el mundo occidental. La experiencia, por sí sola, ya no basta frente al avance imparable de la tecnología militar moderna. La derrota de la MI6 expone el límite de confiar solo en el prestigio y el historial operativo. 5 agentes de élite, formados durante décadas, fueron localizados y eliminados mediante un ataque hipersónico ruso. Esto demuestra que, en este nuevo escenario, la superioridad tecnológica puede anular años de entrenamiento y redes de contactos. Las operaciones encubiertas, hasta ahora amparadas en la invisibilidad y la impunidad, han perdido su manto protector. Hoy, los satélites, la vigilancia electrónica y el análisis de patrones hacen imposible desaparecer del radar. Ni siquiera los mejores planes pueden sobrevivir a la inteligencia artificial que rastrea cada movimiento. El caso Ochakov revela una lección crucial. Invertir enormes sumas de dinero, sin adaptar las estrategias a la nueva realidad tecnológica, es igual a arrojar recursos al vacío. Londres destinó cientos de millones de euros al despliegue en Ucrania. Sin embargo, sin la actualización tecnológica y el entendimiento de los nuevos riesgos, ese capital no sirvió para proteger ni a sus propios oficiales. Las estrategias preventivas, como el ataque ruso con misiles hipersónicos, pueden ser eficaces para desbaratar amenazas antes de que se materialicen. Pero también entrañan un peligro. Cada acción de este tipo incrementa las posibilidades de una escalada rápida y potencialmente incontrolable. El margen de error se reduce a cero, y cualquier decisión apresurada puede arrastrar a más países a un conflicto directo. Frente a este panorama, los ciudadanos deben exigir transparencia absoluta sobre el destino de los fondos públicos dedicados a operaciones de inteligencia. Si el costo de cada agente eliminado se mide en decenas de millones de euros, la pregunta es inevitable. ¿A quién protegen realmente estas inversiones? Ignorar la transformación tecnológica en el ámbito militar no es una opción. Hacerlo dejaría a cualquier nación y a sus aliados indefensos frente a amenazas cada vez más sofisticadas. La seguridad global ya no depende solo de coraje o tradición, sino de la capacidad de anticipar, innovar y adaptarse más rápido que el adversario. La sombra de la guerra ya no es la misma. Ahora, ¿qué nos depara este nuevo escenario y cómo responderán los líderes mundiales ante el cambio de las reglas del juego? Hoy la pregunta es para ti. ¿La ofensiva preventiva protege o pone al mundo al borde del abismo? El ataque ruso que eliminó a 5 agentes británicos en Ochakov no solo cambió el tablero militar, también trajo una nueva era de riesgos y dilemas éticos. La capacidad tecnológica y la iniciativa estratégica de Moscú han dejado claro que las reglas han cambiado,
Y ya no existe impunidad para las operaciones encubiertas occidentales en la frontera oriental. La magnitud del evento va mucho más allá de la desaparición de 5 oficiales. Aquí se pone en juego la credibilidad de los gobiernos, la eficacia de los servicios de inteligencia y la legitimidad de las estrategias de seguridad nacional. Y no olvidemos, detrás de cada plan y cada misil hay cifras astronómicas de dinero público y la confianza de millones de ciudadanos. En este contexto, la opinión pública adquiere un peso inédito. Tu visión, tus dudas y tus argumentos pueden influir en la narrativa global y en la forma en que los poderes decidan sus próximos pasos. Las redes sociales, los debates y los comentarios ya no son simples opiniones. Ahora son parte activa del pulso estratégico internacional. ¿Crees que la ofensiva preventiva es una estrategia legítima para contener amenazas o es una peligrosa escalada que acerca al mundo al desastre? ¿Hasta dónde es justificable anticiparse a un ataque y quién debe trazar esa línea? Queremos leer tu análisis en los comentarios. ¿El fin justifica los medios o estamos cruzando límites demasiado peligrosos? Participa en este debate, porque lo que pienses y digas puede inclinar la balanza. El futuro de la seguridad global podría depender de voces como la tuya.